En el anterior video hemos hablado de los mecanismos de la mutación, ¿no? Y nos toca terminar este tema con dos partes, una bastante pequeña, digamos, por ahora, ¿no? Que es la mutagénesis biológica y dirigida, ¿sí? Eh, Siempre se ha dicho que la mutación es totalmente al azar, ¿no? Si yo uso un agente mutagénico, sea químico o físico, ¿sí? No sé con precisión en qué nivel del DNA voy a actuar, ¿sí? No se olviden que biológicamente para los organismos eucariotes es una ventaja tener una cantidad de DNA que no codifica muy grande, casi bueno, no hay un valor exacto, pero se estima que podría ser hasta un 80-85% de nuestro DNA no codifica, solamente un 15 a 20% es codificante. Entonces, si hay afección por algún agente mutagénico, químico o físico, es un mecanismo de defensa contra aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque es más probable que la mutación vaya a ocurrir en una sección no codificante, ¿sí? Esa desventaja, entre comillas, la tienen, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Que tienen un DNA prácticamente un 100% codificante, ¿no? Entonces, cualquier mutación afecta a algún gen, ¿ya? Obviamente, esto también tiene una explicación biológica, ¿no? Los seres eucariotes no somos tan numerosos como los seres procariotes. No se olviden que incluso como conjunto celular, nosotros tenemos más células procariotes en nuestro cuerpo, es decir, más bacterias que están conviviendo con nosotros, que nuestras propias células eucariotas, ¿no? Entonces, el ser muchos a las bacterias les ayuda a que si hay alguna mutación o algún agente mutagénico, pues muchos de su población pueda morir, ¿no? Pero hay la suficiente cantidad como para que de alguna manera subsistan, ¿no? En cambio, nuestras células siendo menos, un mecanismo de defensa es que la mutación no afecte en concreto a un lugar codificante, ¿sí? Sin embargo, ese concepto de mutación al azar no es que se ha terminado o ha cambiado, ¿no? Sino que hoy día se ha incorporado la mutagénesis dirigida, es decir, a través de técnicas de biología molecular, ¿no? Basadas en inicialmente algunos procesos, digamos, naturales, como era la transposición o como es la transposición, en el que algunos genes puedan saltar, ¿no? De un lugar a otro dentro del mismo DNA, pero en lugares que se puede predecir porque hay secuencias de inserción conocidas. Ya los biólogos moleculares, claro, con cierto trabajo, no podían diseñar de alguna manera que se podrían alterar ciertas secuencias génicas a través de la incorporación de transposones. Sin embargo, esto era bastante laborioso, pero hoy en día, como tenemos la capacidad de poder sintetizar DNA o RNA prácticamente a voluntad, ¿no? E incorporar en ellos promotores, operadores, etcétera, todo lo que es necesario para que un gen se exprese, pues con mucha suficiencia se puede introducir en un organismo un gen, ¿sí? Que ha sido modificado y que pueda sustituir al gen que está alterado, fallado, como quieran entender, ¿no? Entonces, de esa manera se puede dirigir con mucha precisión el sitio de acción, ya no vamos a decir de un agente mutágeno, ¿no? Sino de un DNA que pueda modificar la secuencia del DNA original, ¿sí? Bueno, eso seguramente van a ver con mayor detalle en biotecnología, ¿no? O ingeniería genética, porque una de las cosas que más utiliza la ingeniería genética es justamente la incorporación o sustitución de genes, ¿sí? Eso como un primer tema que les decía, relativamente corto, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de otro tema que es muy interesante, que es el famoso test de Ames, ¿sí? Acá está el subtítulo, dice mutagénesis y carcinogénesis, ¿sí? El test de Ames. ¿A qué se refiere? A la detección de sustancias que puedan provocar mutagénesis o puedan provocar la transformación de las células, ¿ya? Para esto, históricamente, el test de Ames
que es relativamente ya de varias décadas atrás, se basa en la idea de poder encontrar un método sencillo, ¿no? Y obviamente de las técnicas de screening, de rastreo, de búsqueda de sustancias activas, ¿sí? Las ideales son las que se pueden hacer sobre bacterias, ¿no? Porque las bacterias, recordemos, en 24 horas pueden proliferar desde unas cuantas hasta 1.000 millones. Entonces nos permiten hacer un barrido muy rápido de la acción de una determinada sustancia sobre las bacterias, ¿no? Ya con hongos ya necesitamos algunos días, ¿no? Unos 3, 4, 5 días, depende de la velocidad de proliferación del hongo. Con parásitos también, ¿no? De repente algunos días o semanas. Ya con células eucariotas es más complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba in vitro en células de plantas, células vegetales, pues me puede tomar algunas semanas, si no meses, ¿no? Y así. Entonces se trató de diseñar un test rápido. ¿Por qué? Porque obviamente con el curso de la investigación cada vez eran más las moléculas que debían ser sometidas a pruebas in vitro para ver si, ¿no?, estas sustancias podrían servir como antibióticos, como antiparasitarios, como anticancerígenos, o si realmente eran nocivas para determinados grupos celulares, ¿no? Y eso obviamente se ha ido incrementando muchísimo más. Hoy hay técnicas de síntesis en química orgánica que se llama la síntesis en paralelo, que permite obtener hasta varios miles de nuevas moléculas por semana, o sea, ni siquiera por año, ¿no? Como antes se decía, cada año más o menos se están generando 3.000 moléculas nuevas orgánicas por síntesis, ¿no? No, eso ya queda para la historia, ¿no? Estamos hablando de procesos que nos hablan de miles de moléculas por semana. Las grandes industrias farmacéuticas como Abbott, por ejemplo, ¿no? Son capaces de realizar cientos de miles de pruebas biológicas por mes para encontrar alguna molécula que pueda servir farmacológicamente. Imagínense así todo, ¿no? En la industria farmacéutica mundial, ¿sí? Más o menos en un buen año salen unos 3 o 4 moléculas nuevas al mercado con acción farmacológica, ¿sí? Eso significa inversiones de varios cientos, si no algún mil millones de dólares, ¿no? Entonces la inversión es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, las primeras pruebas de screening tienen que ser determinantes. Y una de ellas es determinar justamente si la sustancia o las sustancias que estamos probando no son mutagénicas o carcinogénicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dan positivas para estas pruebas, obviamente esa sustancia, por muy prometedora que sea en el sentido farmacológico, pues no va a tener mayor destino. Es decir, no se le puede dar a una persona un antiparasitario, ¿no?, sabiendo que es un cancerígeno, ¿no? Por lo tanto, esa sustancia queda desechada en la primera prueba que vaya a sufrir de su screening, ¿sí? Esto se ha dado a raíz de, obviamente, de algunos errores muy fuertes en la industria farmacéutica, ¿no? Como el caso de la talidomida, por ejemplo, que era una sustancia que se utilizaba para evitar los mareos, las náuseas, indisposiciones, ¿no? Y que era en los años 60, si no me equivoco, muy tomado por mujeres embarazadas para evitar los vómitos, náuseas del embarazo, ¿no? Y después esta sustancia provocó serias fallas congénitas, anomalías congénitas en los recién nacidos, ¿no? Entonces eso llevó a que la industria farmacéutica pues sea muy bien controlada y se instauren pruebas iniciales de mutagénesis y carcinogénesis, ¿no? Entonces este test de IMSS es lo que hace, eso es lo que hace, ¿no? Detecta si una sustancia es mutagénica o carcinogénica en bacterias, ¿sí? Es una prueba relativamente sencilla en que una bacteria, ¿sí?, una salmonela, con una auxotrofía hacia la histidina, ¿sí?, es decir, no es capaz de crecer si no se le añade histidina, o en otras palabras, esta bacteria puede sintetizar todo lo que necesita excepto histidina, ¿sí?
Pero esta bacteria es un tanto especial, ¿no? Esta bacteria en lo que en realidad la prueba consiste en ver si esa auxotrofía revierte. ¿Qué quiere decir eso? Que pasar de ser histidina menos a ser histidina más. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es una placa, ¿no?, de control, ¿sí? Es una placa que tiene un medio de cultivo donde se han sembrado, ¿sí?, bacterias histidina menos, ¿ya? Pero como hay una relativa reversión de histidina menos a histidina más, ¿no?, habiendo sembrado muchas bacterias, yo me imagino que han debido sembrar entre unas 10 a las 5, 10 a las 6 bacterias por mililitros, que si todas pudiesen crecer harían un pasto, ¿no? ¿Sí? Pero como solo pueden crecer algunas, las que han pasado de histidina menos a histidina más, vemos un cierto número de bacterias, incluso contables, ¿no? Aquí podemos contar fácilmente, sin mucho trabajo, que deben haber algún ciento de bacterias, ¿no? Esta es la tasa de reversión normal, ¿ya? Es decir, acá el disco está simplemente como control, no se le ha añadido absolutamente nada. O de repente se le ha añadido el solvente en el que va a venir disuelta la sustancia a probar, ¿ya? Entonces, esta sería la tasa de reversión normal, ¿sí? Ahora, se hace la prueba con una sustancia. La sustancia a probar se disuelve, ya sea, lo mejor que si fuese posible que sea acuoso, ¿no? Entonces es mucho más fácil, ¿ya? Si no, pues habrá que probar algún solvente como el DMSO, que seguramente lo han escuchado hablar en farmacología. Es un solvente que nos permite solubilizar, ¿no?, en agua sustancias que son apolares. Entonces, de esa manera podemos probar sustancias polares disolviendo en agua y sustancias apolares disolviendo en DMSO, que compatibiliza con el agua, ¿no? Entonces tenemos aquí la sustancia a probar, ¿ya? Y hacemos la misma dilución, colocamos el disco y al otro día vemos qué ha pasado, ¿no? Evidentemente ya a simple vista vemos que hay más bacterias que acá, ¿no? Es decir, esa sustancia de alguna manera provoca la reversión, ¿sí? Y para que provoque la reversión es lógico entender que tiene alguna acción sobre el DNA, porque si no, no habría reversión, ¿sí? Entonces aquí vemos que sí, evidentemente esa sustancia actúa sobre el DNA, ¿ya? Ahora, acá vemos que en la periferia, o sea, más afuera de la placa, no hay tantas como hay más hacia adentro, ¿no? Eso significa que esta sustancia, sí, evidentemente, imagínense, tiene que irse disolviendo de aquí hacia allá, ¿no? Entonces, obviamente habrá una mayor concentración cerca del disco que lejos del disco, ¿no? Por lo tanto, su acción revertante es mayor. Por eso es que vemos más revertantes alrededor del disco y menos revertantes, ¿sí?, afuera del disco. ¿Está claro? Ahora, vemos un área, también un halo, donde no hay, evidentemente, bacterias, ¿no? Y uno podría decir, pero si la concentración, mientras más alta, más revertantes, ¿no? Aquí debería estar saturado de bacterias. Sí, pero también es posible, ¿no?, y aquí se ve, que la sustancia a muy altas concentraciones ya es letal, ¿sí? Entonces, tan alta la concentración de la sustancia alrededor del disco que ya no solo revierte, ¿no?, ¿sí?, sino que provoca la muerte de las bacterias, ¿sí? Por eso no hay bacterias alrededor. Y ya a partir de determinada concentración recién empieza a haber crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es esta concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo la voy a considerar mutagénica o carcinogénica? Obviamente eso tendré que hacer controles muy bien sistematizados, ¿no? Para ello no solo es necesaria una placa de control, ¿no?, la placa de prueba, sino placas comparativas frente a otros agentes mutagénicos u otros agentes cancerígenos, ¿sí? De esa manera yo voy a poder decir, bueno, he encontrado que la sustancia X, Y, Z, ¿no?, es superior en actividad mutagénica a algún mutágeno conocido, ¿no? Para eso hay varios que se usan como referencia, ¿sí? Entonces, en eso consiste el test de Ames básico. Ya básico decimos porque es el inicial, el que Ames, justamente el autor, ¿sí?, había concebido, ¿no?
Este test ha ido progresando en el tiempo y hoy día, a partir de esas cepas revertantes hacia algún aminoácido, más propiamente la histidina, no se han ya logrado en laboratorio conseguir cepas que puedan detectar con mayor eficiencia sustancias, por ejemplo, que son mutagénicas o cancerígenas, que se podrían encontrar en el agua, en el aire, en los alimentos, etcétera, ¿no? O en los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, de esa manera, el test, ¿sí? Si bien básicamente funciona de la misma manera, lo que va cambiando es la cepa de bacteria que se va utilizando con ya un fin bastante específico. ¿Sí? Bueno, sin embargo, a pesar de lo sencillo que parece este test, ¿sí? Es importante que ustedes tengan el concepto de que este test no se puede hacer en cualquier laboratorio, ¿ya? De repente nuestras prácticas son bastante más complicadas que simplemente este test, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hacemos como práctica? Entonces ahí va el concepto de que este test, o para hacer este test debemos tener un laboratorio, un área exclusiva para hacer test de Ames, ¿ya? ¿Por qué? Por el uso básicamente de los agentes de referencia, ¿no? Yo para validar mis pruebas, repito, debo usar mutágenos conocidos, cancerígenos conocidos, ¿sí? Para poder comparar mis resultados. Esos son los que dan el problema, ¿no? ¿Cómo yo puedo usar esos mutágenos cancerígenos en un área de trabajo común? No es posible, ¿ya? Entonces hay que tener un área específica, ¿sí? Y también el otro, ¿no? Que yo pueda encontrar positivo, es decir, realmente en lo que estaba buscando, digamos, no sé, estoy buscando nuevos antibióticos, ¿sí? Y encuentro una sustancia que es muy buena como antibiótico, pero también provoca muchas mutaciones, ¿no? Entonces, esa sustancia, ¿qué hago con ella, no? Ya la he obtenido, ya la he aislado, ya la he purificado, etcétera. Ahora, ¿cómo me deshago de ella, no? Entonces, por eso es que se exige, ¿no? Que por normas internacionales que el test de Ames sea de aplicación o de realización, perdón, exclusivo en un laboratorio. Acá en el texto van a encontrar, perdón, no les muestro el subtítulo, ya lo pasé, dice protocolo del test de Ames, ¿no? Aquí les da una idea en el texto de más o menos cuántas colonias hay que contar y qué cuidados habría que tener para, o algunos detalles de la técnica del test de Ames, ¿no? Un poco más o menos de lo que hemos hablado, ¿ya? Ahora sí entramos al tema de recombinación genética, ¿no? Igual, junto con mutación, ¿no? Mutación, el cambio genético en un individuo, en una población, que en caso de ser ventajosa esa mutación le permite a este individuo proliferar en la población y al final incluso sustituir con esa nueva característica al resto de la población, sí ha sido una razón muy importante de la evolución, ¿no? No hubiera habido evolución si no hubiese habido mutación. Pero tampoco hubiese habido evolución si no hubiese habido recombinación genética, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mecanismo que permite la sustitución de un segmento de DNA por otro que debe ser parecido, ¿no? No es cualquiera con cualquiera, sino tiene que ser relativamente parecido, es la base de los otros fenómenos de transferencia genética, ¿no? Vale decir, la transformación, es decir, la incorporación de una sección de DNA de otro origen, la transducción, es decir, la entrada de un DNA a través de los virus, ¿sí? O la conjugación, la entrada de DNA a través de un apareamiento, si vale el término, entre microorganismos, ¿ya? Entonces, recuerden, mutación y recombinación han sido la causa de la evolución y de toda la variabilidad genética que ha existido y existe en este planeta, por lo menos, ¿no? Actualmente se estima que somos más de 10 millones de especies de seres vivos, pero ya han pasado por el planeta y han desaparecido mucho más de ese número, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a través de un primer ser vivo, ¿sí?, se hayan producido toda esa variabilidad de organismos que existen y que han existido, ¿no? Justamente por la mutación
y por la recombinación, que es la base de toda la variabilidad, ¿no? Recuerden, este fenómeno incluso lo encontramos, por ejemplo, en la profase 1, ¿sí? La profase 1 de la meiosis, donde los alelos paternos con los alelos maternos recombinan, y de esa manera, si bien, por ejemplo, un varón puede producir millones de espermatozoides, ¿no?, en poco tiempo, ya ninguno de esos es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es la recombinación de más o menos 30.000 alelos paternos con 30.000 alelos maternos, ¿sí? Entonces hay una combinación que es un número fantástico, ¿no? Y obviamente más difícil todavía que si por suerte hubiesen dos espermatozoides iguales, ¿no?, de un varón, y se complemente con dos óvulos iguales de una mujer, ¿no?, de una pareja. Entonces prácticamente es imposible, ¿no?, que dos hermanos que no sean gemelos, obviamente, sean genéticamente iguales, ¿ya? Eso es posible por la recombinación, ¿sí? Bueno, en poco de detalle, muy general, ¿sí? De esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hay un DNA donador y hay un DNA receptor, ¿ya? ¿Estamos? Este es el que ha entrado, ¿sí?, por algún mecanismo a la célula, y ahí está el DNA de la célula, sea bacteria, sea eucariota, ¿sí? Entonces, primero, hay una endonucleasa, ¿no? Aunque también podría haber alguna ruptura de tipo físico, no necesariamente a través de una enzima, pero bueno, tenemos una endonucleasa que corta el DNA, ¿ya? Esta sección que se desprende, para evitar que se vuelva a pegar, ¿no?, están las proteínas de unión a cadena simple, single strand binding, ¿no?, proteínas de unión a cadena simple que se pegan a la cadena para evitar que esto vuelva a cerrarse, ¿no? Aquí está el DNA receptor, que obviamente se debe abrir, ¿no?, transitoriamente, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya una complementación de la sección que es homóloga, ¿no? Y de esa manera, por la proteína REC, ¿sí?, que es una de las proteínas, ya lo decíamos en la anterior clase, biológicamente más importante, ¿ya? Y se produce la recombinación de segmentos, ¿no? Cosa que al final, ¿ya?, yo tenga, claro, aquí está en colorcitos, ¿no?, que una cadena verde oscuro tenga un pedazo de verde claro y viceversa. Imagínense que estos fueran alelos paternos maternos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en verde oscuro el alelo paterno, ¿no? O el verde claro, pero el alelo paterno. Y el otro, el verde oscuro, el alelo materno, ¿no? Se da el fenómeno, ¿ya? Estamos hablando de un gen, ¿no? ¿Sí? De un gen. Entonces puede haber una recombinación, ¿ya? Ahora, ¿cuántos genes hay? 30.000. O sea, imagínense la cantidad de variaciones que podemos tener, ¿sí? Bueno. Ya. Aquí vamos a entrar a hablar ya de las técnicas de genética bacteriana in vivo, vale decir que se hacen con bacterias vivas, con medios de cultivo, con pruebas de detección en bacterias vivas, etcétera, ¿sí? Por eso dice técnicas de genética bacteriana in vivo, ¿ya? Vamos a pasar a esta transformación. Bueno, acá. ¿Se acuerdan de este experimento? Seguramente lo han comentado ya, ¿no? En el cual, si yo tengo una bacteria, ¿sí?, bacteria auxótrofa, que quiere decir que puede sintetizar todo excepto, en este caso, triptofano, ¿sí?, o triptófano, como quieran llamar, ¿ya? Esta bacteria, aquí deberían ser más específicos, deberían poner: no hay crecimiento en medio mínimo, y entre paréntesis, sin triptofano, claro,
Si es medio mínimo, quiere decir que no tiene ningún aminoácido, ¿no? Y obviamente no tiene triptofano. Entonces, si yo echo esa bacteria aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No va a crecer. No va a crecer. ¿Dónde crece esta bacteria? Puede crecer en un medio completo, es decir, un caldo nutritivo, un agar nutritivo, ¿no? Porque ahí hay todo, ella prácticamente no necesita sintetizar nada, crece, ¿no? O en un medio mínimo que contenga triptófano, ¿sí? Ahí sí puede crecer, ¿ya? Pero como no hay triptófano, no crece. Ahora bien, tengo las mismas células, ¿sí? Las mismas células triptófano menos, a las que le he añadido DNA, no células o no bacterias triptófano menos, solo el DNA. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cultivo bacteriano con células, con bacterias, triptófano más, ha sido destruido, hervido, si quieren ustedes, ¿ya? Una manera muy sencilla de eliminar, matar a las bacterias es cocerlas, ¿no? Cocinarlas, ¿sí? Obviamente no agresivamente, ¿no? Porque ahí se puede destruir incluso a las macromoléculas, sino en una forma mucho más suave. Mil perdones por la interrupción. Decíamos, esta bacteria triptófano menos no va a crecer en este medio mínimo, ¿no? Que obviamente no tiene triptófano, ¿sí? Estas células triptófano menos vivas, ¿no? Son añadidas con DNA de células triptófano más, decíamos, ahí quedaba, ¿no? Que estas bacterias o este DNA la puedo obtener primero disgregando, ¿no? Ese cultivo de bacterias triptófano más, ya sea por algún método, por ejemplo, ebullición suave, ¿no? Sostenida, pero un tiempo prudente, para que mueran las bacterias, ¿no? Y de ahí se puede hacer la extracción de DNA. O algún otro método más químico, ¿no? Como por ejemplo lisar las bacterias, ¿no? Y obtener el DNA por métodos que han visto en biología molecular, ¿ya? Entonces tengo ese DNA, ¿sí? Que contiene el gen de triptófano más en forma correcta, ¿no? Entonces se añade, se deja un tiempo, ¿no? No es inmediato, hay que dar tiempo a que ocurra la recombinación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el gen triptófano más se incorpore, ¿no? O suplante, reemplace al gen que está fallado, triptófano menos, ¿ya? Entonces luego se verifica, ¿no? Que evidentemente, ¿sí? Las bacterias triptófano menos, ¿sí? Se han transformado hacia triptófano más, ¿ya? Este es, digamos, un ejemplo más de laboratorio de lo que hizo Averin en su momento para demostrar el principio transformante, ¿no? Que finalmente resultó ser DNA. Recuerden el experimento de los neumococos lisos patógenos, ¿sí? Y de los neumococos rugosos no patógenos, en los cuales cuando se inyectaban un ratón, el patógeno obviamente mataba al ratón y el no patógeno no mataba, ¿no? Pero cuando se inyectaba un ratón, el neumococo rugoso al que se le había añadido en un cultivo hervido, así crudamente hervido, de neumococo liso, patógeno, ¿no? El ratón moría. Y haciendo el análisis ya microbiológico se encontraba o se rescataban de ese ratón muerto células o bacterias de neumococo, ¿sí? Lisas, ¿no? Es decir, las rugosas se habían transformado a lisas. Por eso se habló del principio transformante, ¿no? Un experimento muy sencillo que abrió una nueva frontera dentro de la genética, ¿sí? Bueno, en esta figura están resumidos los tres métodos o formas de transferencia genética, ¿sí? La transformación, la transducción y la conjugación, ¿ya? Hablaremos en primera instancia de la transformación, ¿sí? Es decir, una célula, acá no debían haber hecho eso, sino de repente
para la parte de transducción empezar nuevamente desde el inicio, ¿no? Porque hace confundir como que si los dos fenómenos estuviesen conectados, ¿no? No es así, ya véanlo, olvídense de esta flecha inicialmente, ¿ya? Entonces vean el donador, ¿no? Una célula que se destruye por una razón mecánica, química, etcétera, y libera su DNA, ¿ya? Y este DNA tiene alguna posibilidad de poder ingresar a un receptor, ¿no? Y obviamente alguna posibilidad de poder recombinarse con el DNA del receptor y detectar alguna transformación en la célula, ¿ya? De ahí viene pues tanto problema con los transgénicos, ¿no? En realidad, el fenómeno de la transgénesis no es un fenómeno inventado por el hombre. Este fenómeno, como decíamos, ha sido causa de evolución. En miles de millones de años se ha ido dando este fenómeno en la naturaleza, ¿ya? Y se sigue dando. Si nosotros ingerimos un material vegetal o material animal, es decir, alimentos vegetales, alimentos animales, hongos, incluso bacterias, ¿no? Yogur, queso, qué sé yo. A nuestro tracto intestinal están ingresando estas células, ¿no? Donadoras, entre comillas, están destruyéndose por el sistema digestivo, se está liberando DNA y ese DNA obviamente tiene alguna posibilidad de poderse insertar en nuestras propias células. ¿Ya? Ahora, obviamente está muy lejos la posibilidad de que si yo como carne de vaca en algún momento voy a poder digamos, incorporar algún gen de la vaca, ¿no? ¿Sí? Pero no se olviden, hay evidencias de que eso puede ocurrir, como en el caso de, por ejemplo, la aparición de la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Si bien no era DNA, ¿no? Sí se lo hizo con las proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense, las proteínas que son mucho más lábiles, digamos, en los procesos que los ácidos nucleicos han tenido la posibilidad de pasar de una especie a otra, pues tranquilamente también lo puede hacer el DNA, ¿no? Bueno, esto es motivo de polémica, ¿no? La otra manera es la transducción, ¿sí? Donde, aquí, esto lo ponemos aquí abajito, ¿no? Aquí ya. A este donador, ¿no? Se ingresa un virus, ¿ya? Ingresa un virus, ¿sí? El virus provoca, habla de la destrucción, evidentemente. Con algunos virus, el virus tiene la codificación genética necesaria para dañar, destruir el DNA del hospedero, ¿no? En algunos casos no, en otros casos simplemente lo bloquea, ¿no? Es decir, no lo destruye, pero lo bloquea, ¿ya? Y se vale de toda la maquinaria, generalmente, ¿no? Se vale de toda la maquinaria de la bacteria para poder replicarse, es decir, construir copias de su material genético, copias de su envoltura, su cápside, etcétera, si amerita, ¿no? Y luego romper esta célula, que estamos hablando de la bacteria, por lo tanto está rompiendo. En caso de los virus animales, a veces no hay ruptura de la célula, hay simplemente una salida de los virus, un mecanismo de arrastre de una porción de la membrana, sin que necesariamente se rompa toda la célula, ¿no? Entonces salen los virus y los virus pueden infectar a otra célula, ¿no? Y en ese paso pueden, obviamente al inyectar material genético viral, a veces acarrean material genético del hospedero, ¿no? Entonces de esa manera se da la transducción, ¿sí? Finalmente tenemos la conjugación que puede ser de esta manera, ¿no? Donde tenemos un donador que tiene un plásmido, ¿sí? ¿Se acuerdan? El plásmido es un elemento genético extracromosomal, ¿ya? Bastante más pequeño que el DNA cromosomal, ¿sí? Que puede pasar a otra bacteria a través de un contacto físico, ¿no? No, es decir, esta bacteria, esto que quede claro, ¿no? No es que esta le va a ceder a esta y esta se va a quedar sin plásmido, ¿no? Para empezar, las bacterias normalmente tienen muchas copias de un plásmido, ¿ya? Y además lo que hacen es pasar una hebra,
¿no? Y luego se construye el complemento, y esta que se ha quedado sin una hebra también construye el complemento, ¿no? Entonces, pero en este caso se está refiriendo a que el plásmido está fuera del cromosoma, ¿ya? Hay otra forma, en la transferencia del cromosoma, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Este plásmido se incorpora, ¿sí?, al cromosoma, ¿ya? Y esta bacteria se constituye en una bacteria HFR, de alta frecuencia de recombinación, ¿sí? Y para ella es mucho más fácil no solo transferir el plásmido, sino además transferir los propios genes de la bacteria, ¿sí? Entonces, de esa manera, no solo se transfiere material genético que está en el plásmido, sino inclusive material genético cromosomal, ¿ya? Este fenómeno es muy importante, ¿no?, cuando se da sobre todo en bacterias de distinta especie, ¿ya? Por ejemplo, Salmonella con Escherichia coli, ¿no? Sus DNA, si bien son muy similares, cromosomalmente no son iguales, ¿ya? Entonces, genes de una bacteria cromosomales, ¿no?, podrían pasar a otra bacteria. En esta figura vemos con un poco más de detalle el proceso de la transformación, ¿no? Aquí tenemos el cromosoma bacteriano, ¿sí? Aquí tenemos el DNA transformante, que puede ser, decíamos, de varios orígenes, ¿ya? Puede ser de una bacteria igual, de una bacteria similar, e incluso de algún otro organismo eucariota, ¿no? Entonces, evidentemente para que haya la posibilidad de que este DNA penetre de alguna manera a la célula, obviamente tiene que haber siempre aquello que hemos hecho énfasis, tiene que haber la señal, en este caso que es la secuencia del DNA, y un receptor, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, ¿no?, una proteína normalmente, que encaje molecularmente a través de puentes de hidrógeno, atracciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, todos aquellos factores que hacen la interacción molecular entre el DNA y la bacteria. En este caso es una proteína, ¿no?, una proteína que reconoce al DNA, ¿sí? Bueno, dentro de la bacteria también va a haber proteínas de unión a DNA monocatenario, específica de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las bacterias son capaces de hacer aquello, ¿ya? Solo hay bacterias competentes para hacer aquello. Evidentemente, en laboratorio se ha mejorado la competencia de una bacteria en cuanto a la posibilidad de que se transforme a través del uso de algunas sales, principalmente sales que tienen iones bivalentes, ¿no? Por ejemplo, cloruro de calcio, cloruro de zinc. Entonces, antes, por ejemplo, en el laboratorio, antes de hacer una transformación, se deja incubando un momento a la receptora con una solución que contenga estas sales, ¿no?, para facilitar luego la competencia, es decir, competencia en términos no de competir, sino en términos de habilidad o capacidad de recibir al DNA transformante, ¿no? Entonces, son proteínas que están presentes en la bacteria, ¿sí?, que son capaces de unirse a un DNA monocatenario. ¿Por qué? Porque cuando esto empieza a penetrar, ¿no es cierto?, primero hay una nucleasa, ¿no?, que va, destruyendo, ¿no?, a la hebra que no va a entrar, ¿ya? Y enseguida, ¿no?, estas proteínas de unión a cadena simple, muy parecidas a las SSB, ¿sí?, se unen y protegen de alguna manera al DNA que está penetrando, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la bacteria también hay nucleasas, ¿no?, o que las llamamos comúnmente enzimas de restricción, ¿ya? Las enzimas de restricción no es algo que han creado los humanos, ¿no? ¿Sí? Son enzimas que normalmente existen en los organismos vivos que son capaces de reconocer DNA extraño. Es decir, es una especie de sistema inmune, ¿no? Reconocen sin afectar lo propio, pero reconocen lo extraño, ¿ya? Entonces, por eso existen esas enzimas de restricción. Ahora, otra historia es que nosotros, ¿no?, los humanos, le hayamos encontrado un uso para su aplicación en biología molecular y principalmente hoy en día en la ingeniería genética, ¿ya? Bueno, entonces es una forma de proteger al DNA de las enzimas de restricción para que
¿no? Si tanto trabajo fue entrar, pues no se ha destruido, ¿no? Y haya alguna posibilidad de recombinación. Y para que haya esa posibilidad de recombinación, obviamente, es muy importante la proteína que hemos mencionado antes, ¿no? La proteína REC, ¿ya? Entonces, la proteína REC lo que hace es detectar, ¿no? La homología que hay entre este DNA que ingresa. Obviamente esto no está a escala, ¿no? Esto debe ser muchísimo más pequeño que esto, ¿ya? Detectar las homologías que hay entre el DNA extraño y el DNA propio de la bacteria y posibilitar un reconocimiento. No es absoluto, tiene que ser parcial, ¿ya? Mientras más homólogo sea, obviamente la recombinación puede tener más éxito, ¿ya? Entonces, de esa manera, ese segmento de DNA extraño puede quedar incorporado dentro de la bacteria, ¿no? Y ahí tenemos una bacteria transformada, ¿sí? Acá vemos el mecanismo de la transducción, ¿no? Fíjense, tenemos una célula bacteriana. Aquí su genoma está representado con color verde claro, ¿ya? Que sufre la infección por un bacteriófago. Acá lo llaman simplemente fago, ¿no? Por un virus, ¿no? Un virus de las bacterias, ¿no? Llamados bacteriófagos, ¿sí? Acá representado con un verde oscuro, ¿sí? Entonces, el genoma del virus penetra. Normalmente en los virus bacterianos, los virus no pueden atravesar la pared celular, ¿sí? Más si es una bacteria gram negativa, cuya pared celular es muy compleja, ¿no? Ya, pero no penetra, ¿sí? Se queda la cápside, perdón, fuera y penetra simplemente el DNA viral, ¿sí? Bueno, el DNA viral verde oscuro, ¿no? Se apodera de toda la maquinaria para copiar, ¿sí? E incluso aquí representan que el DNA cromosomal ha sido destruido, ¿no? Fragmentado. Vean, pedacitos de verde claro. Peor, ¿no? Porque si permaneciese intacto, de repente haría más complicada la transducción. Pero si se fragmenta el DNA cromosomal, va a ser mayores posibilidades de que se dé la transducción, ¿sí? El virus se arma, es decir, el material genético viral penetra en las cápsides, acá no está representado, pero se supone que al mismo tiempo que se han copiado el material genético, también se han hecho muchas copias de la cápside, ¿no? Entonces el material genético penetra en la cápside. Aquí obviamente también hay, como diríamos, restricciones, ¿no? Una cápside va a reconocer normalmente lo que es propio del virus, ¿ya? Claro, porque hay una relación de señal receptor también entre cápsides y material genético, ¿no? Pero sin embargo es posible que en algún momento en alguna cápside pueda penetrar no DNA viral, sino una parte, ¿sí?, del DNA del hospedero, ¿ya? Acá lo están representando como una partícula viral de otro color, ¿no? Amarillo, ¿ya? Bueno, la bacteria explota, ¿no? Se produce la lisis, ¿sí? Salen los nuevos fagos, los nuevos bacteriófagos, ¿sí? Y hay una de ellas que tiene el DNA del hospedero, ¿no? Hospedador le llaman aquí, ¿ya? Ahora esa partícula, ¿sí?, también tiene la posibilidad de infectar a otra célula e introducir el material genético del anterior hospedador, ¿sí? Y de esa manera tenemos una célula transducida, ¿ya? Es un mecanismo, ¿sí?, de repente con una mayor probabilidad de éxito que el anterior, ¿no? La transformación prácticamente deja a la suerte del DNA, ¿no?, la posibilidad de poder ingresar, la posibilidad de poder subsistir, la posibilidad de ser reconocido, etc. Aquí por lo menos ha quedado un tanto eliminada, ¿no?, la etapa del ingreso, es decir, ya es mucho más fácil para este DNA extraño penetrar a la célula, ¿sí?
Este tema de transducción especializada no lo vamos a ver porque en realidad ya no se utiliza mucho, ¿no? Es una forma de poder, como diríamos, seleccionar justamente una sección de un DNA, ¿no? Que tenga mayores posibilidades de incorporarse en los fagos, y de esa manera, digamos, el método se hacía un poco más regular que simplemente un tanto azaroso como era este, ¿no? Es decir, no varía mucho con este, solamente que se utiliza en este caso, por ejemplo, el gen de la galactosa, ¿no? Donde este gen puede ser modificado de forma que cuando este gen se inserte dentro del fago en cuestión, pueda acarrear algunas secciones de DNA que se puedan no construir, digamos, en esos momentos tal vez, pero se puedan incorporar a voluntad. Bueno, obviamente para hablar ya de conjugación, ¿no es cierto?, tenemos que hablar necesariamente de los plásmidos, ¿sí? Los plásmidos, decíamos, son material genético extracromosomal, ¿ya? Y normalmente se caracterizan porque no conllevan genes estrictamente necesarios para la subsistencia de la bacteria, sino que llevan genes que le puedan otorgar alguna ventaja, ¿no?, bajo determinado ambiente de presión sobre esta bacteria, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas partes generales de los plásmidos. Aquí hay una tablita, ¿sí? Este es el plásmido de la fertilidad, ¿no? El famoso plásmido F de Escherichia coli, ¿sí? Vean, este es su mapa genético, ¿ya? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, el punto ORI, ¿sí? El punto ORI significa el punto de origen de la replicación del plásmido. El plásmido, al igual que el cromosoma bacteriano, ¿sí?, es circular, ¿ya? Circular, CCC, covalente circular cerrado. Entonces también presenta un sitio ORI, que recordemos es un sitio rico en pares T, ¿ya? Entonces de ahí empieza a replicarse y se pueden obtener varias copias del plasma. Está la región TRA, que son los genes que están involucrados, ¿no?, en la transferencia del plásmido de una célula a otra, ¿ya? Y también hay regiones que se llaman secuencias de inserción, ¿ya?, porque están numeradas en este caso, ¿no? La secuencia de inserción 2, la 3. Hay un lugar del transposón 1000, es decir, un transposón conocido hoy en día, ¿no?, que está secuenciado y todo, y que tiene ese nombre. El transposón, recuerden, es un segmento de DNA, un pedazo de DNA que puede saltar a distintas regiones del DNA. De ahí viene su nombre, de transposón, ¿sí? En realidad el mecanismo de transferencia no es tan complejo, ¿no? Tenemos una bacteria receptor, una bacteria donadora. En algún momento se llamó a esta macho y hembra, ¿no? Pero normalmente hoy se dice F+, porque tiene el plásmido de fertilidad, y F-, porque no lo tiene, ¿ya? Se provoca este plásmido, ¿no? Codifica la formación de un pelo sexual, o pili, ¿sí?, por el que hay un contacto físico entre las bacterias. Y además del contacto, se crea un canal, ¿no?, de transferencia del plásmido, ¿ya?, de material genético. Algún momento se debatió si este pili era solamente un método de agarre entre las bacterias y que en realidad el DNA tenía que sufrir un fenómeno de transformación, ¿no?, es decir, salir de una célula y volver a penetrar a la otra, ¿no? Pero no es así, ¿no? Físicamente el pelo sexual permite la transferencia de plásmido, ¿sí? La transferencia de copia del plásmido, en realidad, ¿no? Decíamos, no es que por transferir a se va a quedar sin plásmidos, ¿no?, sino que pasa una copia, ¿ya? De tal manera que, como producto de esta conjugación, tenemos ya dos bacterias F+, ¿no?, la inicial y la que era F-, ¿ya? Entonces, muy claro, ¿no? F+ es la que tiene la bacteria, el plásmido F, y F- es la que no lo contiene, ¿sí?
acá vamos a ahí esta tablita, ¿no? Fíjense, esta tablita es muy importante, seguramente ya la han visto no solo en biología molecular, sino también en bacteriología, ¿no? Porque hoy día, pues, inicialmente los plásmidos eran un tanto una curiosidad allá por los años 50, ¿no? Cuando obviamente no se habían clasificado tantas bacterias como hoy en día, ¿no? Pero los plásmidos en los años 50 recién fueron descubiertos, ¿ya? Y de una forma casual, al hacer una investigación en un paciente que de pronto se volvió multiresistente a los antibióticos, se evidenció que quien le había pasado la resistencia a esa Escherichia coli, ¿no? Que normalmente la consideramos saprófita, es decir, inocua, como quieran entenderlo, pero que se había vuelto perdón, al revés, ¿no? Detectaron una salmonela, bueno, ahí va a decir la historia. Detectaron una salmonela, ¿no? Que en un inicio, en el primer análisis, era sensible a muchos antibióticos, ¿no? Pero que al administrar uno de ellos al paciente no respondía a ese tratamiento, ¿no? Cuando hacen un nuevo examen, detectan que esa salmonela de pronto se había vuelto multiresistente, ¿no? Y no se explicaban cómo había sucedido aquello. Hasta que se pusieron a buscar, ¿no? La resistencia en Escherichia coli, que es la bacteria que normalmente tenemos. Y ahí encontraron que Escherichia coli, ¿sí? Si bien no es patógena, no era patógena, era multiresistente a los antibióticos. Y había sucedido que de pronto, ¿no? De un examen a otro, en unos días, Escherichia coli le había pasado todas las resistencias a salmonela, ¿no? Y ahí se pusieron a investigar y encontraron que se debía a este fenómeno de los plásmidos, ¿no? Entonces estos plásmidos, a partir de entonces, y obviamente debido a la presión selectiva del uso el mal uso en realidad de los antibióticos, pues han ido evolucionando mucho, a una velocidad incluso mayor de lo que han evolucionado las bacterias, ¿no? Entonces hoy día, es realmente la cantidad de plásmidos existentes en el reino de las bacterias es pues muchísimo mayor de lo que había antes, ¿no? Bueno, pero hay una clasificación, si quieren ustedes, de los plásmidos de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, la producción de antibióticos, ¿sí? Es decir, plásmidos, bacterias que tienen plásmidos que hacen que puedan producir antibióticos, ¿ya? Bacterias, que no es lo mismo que resistencia, ¿no? Aquí estamos hablando de producción, ¿sí? Entonces, en los plásmidos están los genes que puedan producir, ¿sí? Antibióticos. ¿En qué organismos? No contra qué organismos, sino en qué organismos, ¿sí? Streptomyces, ¿sí? Escherichia coli, pseudomonas, etcétera, etcétera, ¿ya? Funciones fisiológicas, ¿sí? Estos plásmidos lo que hacen es otorgar a la bacteria la posibilidad de usar, ¿sí? O hacer cosas que normalmente las bacterias no hacen, ¿no? Por ejemplo, degradar octano, alcanfor, naftaleno, es decir, estas son sustancias que normalmente las bacterias no las producen, ¿no es cierto? O no las pueden asimilar, ¿ya? Entonces ahí están, ¿no? ¿Para qué? Para que estos organismos puedan aprovechar y obtener energía de estas sustancias, ¿sí? O degradar herbicidas, ¿no? Producir acetona, butanol, etcétera, ¿no? Usar lactosa, sacarosa, urea, ¿sí? Provocar la nodulación y fijación del nitrógeno. Con esta bacteria, el Rhizobium, se ha trabajado muchísimo, ¿no? Con la esperanza de poder hacer que el Rhizobium no solo se infecte o coexista con ciertas células vegetales que fijan nitrógeno, que son las leguminosas, ¿no? La arveja, el haba, el tarwi, la soya, etcétera, ¿sí? Que conviven con Rhizobium y aprovechan esta facilidad que tiene el Rhizobium para fijar nitrógeno, y las bacterias les proporcionan a cambio carbohidratos, ¿no? Entonces de esa manera hacen una simbiosis.
ya, pero solo en leguminosas, ¿no? No en gramíneas. Bueno, sería interesante que el maíz y el trigo puedan fijar nitrógeno y así prescindir de los abonos, ¿no? Por eso se ha trabajado mucho con rizobio, ¿ya? O producción de pigmentos, ¿no? Estos sí, los que más problemas nos traen, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud, la resistencia a antibióticos, plásmidos que provocan resistencia a antibióticos, ¿sí? Antes eran pocos, normalmente un plásmido provoca resistencia a algún antibiótico, ¿ya? Pero hoy en día hay plásmidos multiresistentes a antibióticos que realmente generan un problema de salud pública enorme y además problematizan más porque permanentemente hay que estar generando nuevos antibióticos, porque más o menos se ha establecido que el promedio en el cual aparece resistencia a algún antibiótico es de 8 años. Es decir, un antibiótico antes de empezar en promedio, ¿no? Antes de que aparezca resistencia a ese antibiótico, tarda 8 años, ¿no? Y a partir de los 8 años pues ya empiezan los problemas de resistencia, ¿no? O plásmidos que le otorgan a las bacterias resistencia a metales pesados, ¿no? ¿Ya? Que es un problema. Por ejemplo, aquellos con mercurio, ¿no? El mercurio es un agente desinfectante, el mejor agente desinfectante que existe. Obviamente es tóxico, todo lo que se quiera, pero en situaciones muy particulares se puede usar mercurio como agente desinfectante. Entonces hay un plásmido que hace a la bacteria resistencia al mercurio, ¿no? O la resistencia a las bacteriocinas. Recuerden ustedes que las bacteriocinas son sustancias que producen las bacterias, sustancias que producen una bacteria para matar a otras bacterias. ¿Ya? Entonces hace que esas bacterias ya no sean susceptibles, ¿no? Resistentes, ¿no? ¿Sí? O plásmidos de virulencia, ¿no? Fíjense, de invasión, ¿sí? O con actividades enzimáticas muy claras, ¿no? Coagulasa, hemolicina, enterotoxinas, ¿sí? Escherichia coli, que normalmente siempre se considera una bacteria saprófita, benigna, inocua, etcétera. Hay ahora cepas que tienen enterotoxinas, ¿no? Y que pueden provocar diarreas, etcétera. ¿Sí? O esta otra, ¿no? Tumorogenicidad en plantas, agrobacterium. Este sí es muy útil en la agroindustria, ¿no? ¿Ya? Porque agrobacterium es una bacteria que puede transformar a las células vegetales, ¿no? Obviamente en forma natural las transforma en células cancerígenas. A las plantas también les da cáncer, ¿no? ¿Ya? Y eso es provocado por un gen que está en el agrobacterium, bueno, en este caso, ¿no? En específico, ¿sí? Pero se puede aprovechar esa particularidad de agrobacterium de poder reemplazar algunos genes de ese plásmido con genes que sean, digamos, útiles, ¿no? Tratar, por ejemplo, de introducir un DNA que pueda codificar la producción de algún aminoácido esencial, ¿no? Que no lo produce la planta en forma natural. Entonces así ganar riqueza proteica en la planta. Esto solo con fines de comparación, fíjense, ¿no? Es el mapa genético del plásmido de resistencia R100. El que vimos antes era del plásmido F, ¿no? Que obviamente tenía una región de ORI, este también lo tiene, una región de transferencia para que el plásmido pueda transferir, pero ya ha sido, entre comillas, mejorado, ¿no? Porque han colocado mayor número de secuencias de inserción, ¿sí? Y han colocado marcadores genéticos, por ejemplo, resistencia a la tetraciclina, a la estreptomicina, a una sulfa, al mercurio, me imagino, ¿no? ¿Que es mercurio? Sí, resistencia al mercurio. ¿Ya? Entonces, de esa manera, este plásmido ya es de más uso en la, no sé si tanto hablar ya de ingeniería genética, sino en la posibilidad de hacer transferencia de genes de una bacteria a otra a través de la conjugación. Esta es una imagen al microscopio, ¿no? Del contacto directo entre dos bacterias a través del pelo sexual, ¿eh? Entonces, por este mecanismo es que una bacteria puede transferir ya sea un plásmido, ¿no? En cuestión, o incluso parte de su material genético si es que ese plásmido se ha incorporado al genoma de la bacteria, ¿no? Aquí vamos a ver con un poquito más de detalle cómo es este proceso, ¿sí? Ahí creo que está bien.
¿no? Tenemos el cromosoma bacteriano, la superhélice, ¿no? ¿Ya? Tenemos el plásmido F, ¿sí? Aquí está la bacteria F-, recuerden F+, F-, la formación del pelo sexual que está codificado por el plásmido, ¿sí? El pelo se retrae, ¿no? Hace que el contacto sea más cercano, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Se pasa una hebra, ¿ya? No pasa todo el círculo, ¿no? Entero, ¿sí? Sino una hebra, ¿no? Y a medida que va pasando, pues se va copiando el complemento. Y esta que se va quedando sin una hebra también se va copiando el complemento, ¿no? De tal forma que al final tenemos dos bacterias que ya las podemos llamar F+, ¿sí? Aquí hay un mecanismo un poquito más detallado, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el plásmido donador, ¿sí? De los cuales una hebra es la que va pasando, ¿ya? Y una DNA polimerasa, ¿no? Obviamente siempre colocando un iniciador, ¿no? Lo va copiando. Y la hebra que se va quedando sola, también con un iniciador, se va complementando, ¿sí? Bueno. Las cepas HFR. Estas cepas HFR, llamadas de alta frecuencia de recombinación, se descubrieron también gracias a que los experimentos se hacían siempre en forma cuantitativa, ¿no? Cuando se hacían experimentos de conjugación, digamos, normalmente, sucedía que evidentemente se podía evidenciar una recombinación, pero con una tasa relativamente baja, ¿sí? Además, con la muy poca posibilidad de que algunos genes cromosomales, ¿sí?, se expresen en la célula receptora. Sin embargo, de vez en cuando se rompía esa característica. Es decir, cuando se hacía conjugación, sucedía que algunas veces la cantidad de recombinantes era muy alta, es decir, muchas células receptoras habían capturado no solo en los genes que traía el plásmido, sino incluso los genes que eran propios del cromosoma de la célula dadora, ¿ya? Por eso se les dio ese nombre de alta frecuencia de recombinación. Luego se dieron cuenta de que eso sucedía cuando el plásmido se incorporaba, ¿no? Este es el genoma bacteriano, este es el plásmido que estaba allá afuera con sus puntos de replicación, etcétera, sus genes de transferencia, sus secuencias repetidas, sus secuencias de inserción, ¿no? Y se recombinaba con alguna sección del DNA del donador, ¿sí? Y se incorporaba ahí, ¿ya? Obviamente esto podía hacerlo en este sentido, como son secuencias repetitivas, esto es igual que esto, ¿no? También podía hacerlo en el otro sentido, ¿ya? Y cuando esto se conjugaba, no solo pasaba este segmento, sino podía pasar toda la fila, es decir, todo lo que venía detrás de ese segmento, ¿no? Aquí se entiende mejor, ¿sí? Por ejemplo, si se ha incorporado en este lugar, ¿no? Este va a ser el sitio del ORI de transferencia, ¿sí? Y va a jalar no solo esta sección, sino puede, si se le da el tiempo, si se le permite proseguir la conjugación, puede pasar todo el genoma de la bacteria, ¿ya? Entonces, se van a detectar, ¿no es cierto?, la transferencia de estos genes, ¿sí?, pero también la transferencia del gen de la prolina, leucina, treonina, arginina, etc., ¿ya? Si se hubiese insertado en el sentido contrario, pues empezaría a jalar hacia allá, ¿no? Se evidenciaría el paso de los genes TRA y además después lactosa, galactosa, triptófano, etc., hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, estas son las bacterias HFR, ¿sí? Ya, con esto vamos a acabar el video explicando este fenómeno que ya hemos empezado a describir, ¿no? Decíamos, el plásmido se puede incorporar, ¿ya? Se puede incorporar en diferentes lugares, por eso hablan de HFR1, HFR2, HFR3, etc. Es decir, una misma bacteria, ¿no? Este es un mapa genético, aquí está representado con letras, ¿ya?
puede incorporar plásmidos en diferentes secciones y convertirse en cepas HFR1, HFR2 o HFR3 o HFR4, hasta 4 hay acá, ¿no? Lo interesante es que demostraron que cuando la bacteria receptora recibía estos genes, siempre lo hacía en el mismo orden, ¿sí? Mismo orden, la misma secuencia. Podía ser al derecho o al revés, fíjense, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que por ejemplo en este caso recibe YZZAB, ¿no? Aquí igual, ¿ya? O acá lo hace, recibe también, pero en el distinto orden, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué demostró? Demostró que el DNA o el cromosoma bacteriano era circular, porque bueno, en este libro ya no está, pero en algunos libros más antiguos de genética microbiana se ve el primer mapa genético construido de Escherichia coli y era lineal, ¿no? Una línea con algunas derivaciones, ¿no? Como si fuese, no sé, una cadena de almidón, ¿no? Con sus derivaciones, ¿ya? Pero no es así, ¿no? Pues claro, es que no encontraban otra explicación, ¿no? a ese fenómeno. Luego ya cuando pudieron trabajar con más de 4 bacterias HFR, pudieron en medios de cultivo evidenciar el paso de los genes de los diferentes aminoácidos, ¿sí? Se llegaron a la conclusión de que el genoma bacteriano es circular, ¿no? ¿Ya? Los genes siempre pasan en el mismo orden, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Eso es lo que quiere representar esta figura. Hay otra figura más que yo nunca la he podido entender muy bien en este libro, ¿sí? Que describe un poco cómo se hacían este tipo de experimentos, ¿sí? Son antiguos, ¿no? Eso es la verdad. Si nosotros quisiéramos hacer hoy en día un mapa genético, perdón, lo he pasado, ¿no? Decir esto, ¿no? En qué orden están colocados los genes uno detrás de otro, ya nos recurrimos a este sistema, ¿ya? Este sistema se lo empezó a hacer por los años 55, 60, 65, el mapeo genético usando bacterias auxótrofas, es decir, con toda la capacidad de sintetizar algo menos una cosa, ¿no? O algunas cositas, digamos. Entonces, a través de hacer conjugaciones entre bacterias dadoras y bacterias receptoras, pudieron construir el mapa genético, viendo qué genes pasaban detrás de qué genes y en qué tiempo, en un mapa de 100 minutos, porque eso es lo que tarda en pasar todo el genoma bacteriano, ¿sí? En qué orden y en qué tiempo lo hacían, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, lo que usaban es una bacteria donadora, por ejemplo, ¿no? Treonina más, leucina más, capaz de usar lactosa, y una bacteria receptora, treonina menos, leucina menos, y no usar la lactosa, ¿no? Se hacen mezclas para permitir la recombinación, ¿sí? Y se ve en qué tiempos van pasando los diferentes genes, ¿ya? Esto era muy complicado de hacer. Yo cuando empecé a trabajar en el Instituto de Genética, hacíamos algunos experimentos para tratar de, por lo menos, tener una idea del mapa genético, no tanto de bacterias, sino de algunos plásmidos, ¿sí? Y es realmente muy complicado. ¿Por qué? Porque hay que preparar diferentes combinaciones de placas Petri con medio mínimo, añadiendo en algunas treonina, en otras leucina, lactosa o combinaciones de uno de los dos y falta el otro, etc. Realmente un trabajo muy arduo. Hoy día es más sencillo, ¿no? Hoy día tenemos como método la secuenciación, ¿sí? Se secuencia el genoma de un organismo del cual se quiere hacer su mapa genético y en una base de datos se comparan las secuencias y se averigua instantáneamente a qué gen corresponde, ¿no? Y obviamente en la secuencia, si este es el gen 1, el gen 2, el gen 3, ya tengo todo el mapa genético completo, ¿no?